notifica si no llegan las notificaciones, porque el aula que tenemos nosotros en la UNE, que depende del rectorado, las notificaciones llegan tarde. Entonces ustedes tienen que abrir el aula y estar fijándose. De todos modos, Ignacio siempre les recuerda. Esta última evaluación se abrió el domingo y se cerró el martes a las 20, o sea que tenían casi 48 horas para hacer. Terminado el parcial y todo, ustedes hubiesen podido hacer. ¿Qué es lo que va a pasar una vez que ustedes, dentro de las condiciones, tienen que tener el 100% de realizadas las autoevaluaciones? Pero si no las tienen, pero si ustedes tienen los parciales bien, tanto de práctica o de teoría, y bueno, se verá cómo se arregla eso de la autoevaluación. Pero tienen que estar atentos a cuando le decimos, es decir, si por ahí nosotros decimos, bueno, vamos a subir hoy, pero subimos 1 o 2 días después, seguro que vamos a subir la autoevaluación y ustedes tienen que hacerla, ¿eh? O sea, que eso estén atentos, que tengan una sin haber hecho no es mucho problema, pero que tengan 2 sin haberlas hecho, eso ya es falta de atención. No sé qué otra cosa era que tenía. Bueno, ustedes habrán visto que tuvimos una serie de cambios en los horarios del dictado de la materia. Ignacio ayer se los publicó, yo vi que están en la plataforma, así como lo organizamos con la ingeniera Latorre, porque dentro de 15 días ustedes van a tener el parcial y de teoría. Y nosotros sí o sí tenemos que terminar hasta trabajo inclusive. Entonces, hoy se da teoría, el lunes se da teoría, el martes se da práctico, el jueves se da teoría y la próxima semana, la semana del parcial, se dan todas las cosas como están. El parcial de teoría va a ser el jueves 8 a las 7:30 de la mañana por el link de teoría. Los otros días, los días que exista teoría, el link a utilizar va a ser el de teoría y los prácticos se van a utilizar en los días de los prácticos, en los links de los prácticos correspondientes. No sé si me quedó algo en el tintero, Graciela. No, solamente decirle que las autoevaluaciones son obligatorias, así como son los parciales, son obligatorias para regularizar o para promocionar. Aquel que no hizo una, nosotros vamos a evaluar, terminada la cursada, vamos a evaluar el rendimiento del alumno. Y vemos, según hayan andado en los parciales, le damos un recuperatorio del cuestionario que no haya realizado. Pero solamente una autoevaluación, pueden no haberla hecho. Bueno, eso nomás quedó de mí. ¿Ya se sabe cómo va a ser la modalidad del parcial teórico? Igual a como hicimos la práctica, va a ser con preguntas conceptuales y ustedes van a tener que escribirlas. Responder preguntas conceptuales. No es pregunta múltiple choice. Otra cosa, no es necesario, es decir, han preguntado mucho si necesitan aprobar este primer parcial o los que no rindieron si pierden la promoción. No la pierden, pueden rendir el parcial de teoría, pero sí o sí tienen que recuperar este primer parcial al terminar el cuatrimestre. Es decir, que todavía pueden seguir con el parcial. No es que perdieron la condición para promocionar o regularizar, porque al fin del cuatrimestre ustedes tienen recuperatorio del primero o del segundo parcial. ¿Está? ¿Alguna duda? O sea, bueno, profe, todos tenemos que rendir entonces el teórico.
Los que quieren hacer promoción, los que van haciendo la regularización, no, los que quieren promocionar sí tienen que rendir, aunque hayan salido mal o no hayan podido hacer el parcial. Aquellos que van por la promoción, es decir, aquellos que tienen las materias aprobadas, álgebra y análisis, al terminar el cursado, o que para hasta octubre ustedes ya tengan esas 2 materias aprobadas, entonces sí, entonces sí van a poder rendir. Y sí, el teórico va a ser con las mismas condiciones del práctico, con cámara y micrófono prendido. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, va a empezar la ingeniera, porque es un poquito largo los temas que tenemos. Profe, entonces si no estoy en condiciones de promocionar, ¿no tengo que rendir el parcial teórico? No, el que no tenga aprobadas las materias o no piense aprobarlas en el turno de octubre, y va por la regularización. Dale, gracias. Bueno. Pero tengan en cuenta, pero ojo, tengan en cuenta que aquel que aún no tiene aprobadas las 2 materias y piensa que en octubre va a aprobar, rinde el primer parcial teórico, pero después si no aprobó alguna de las materias no le sirve de nada ese parcial aprobado, siguen con la regularización, es decir, rindiendo y aprobando los parciales teóricos nomás. No les queda nada de beneficio para ustedes, no sé si me entienden. O sea, el que no está en condiciones, el que cree que va a aprobar álgebra, análisis ahora en octubre, perfecto, rinde el 8 de octubre. Pero si no llega a aprobar, a encuadrarse en la promoción, perdió ese parcial teórico, ¿no? Bueno, espero que les haya quedado claro. Vamos a comenzar entonces, Milce, con la clase. Sí, dale. Tenemos bastante para... Bueno, nosotros en la última clase de teoría habíamos comenzado el capítulo de dinámica. ¿Qué estudiamos en dinámicas? Estudiamos los principios de Newton, los enunciados, vimos el sistema de unidades, recordamos las equivalencias, las unidades, sus equivalencias. Después estudiamos la fuerza de rozamiento, aquella que en todo movimiento se opone, aparece una fuerza que se opone al movimiento. Estudiamos cómo nacía esa fuerza, cómo se generaba esa fuerza de rozamiento y su expresión matemática. También vimos el coeficiente de rozamiento estático y cinético. Estudiamos también el otro tipo de rozamiento por rodadura,
y llegamos finalmente a que el coeficiente de rozamiento por rodadura tenía dimensiones lineales. Hoy vamos a aplicar las leyes de Newton, pero en un movimiento circular. Vamos a imaginar que a un hilo le atamos un cuerpo cualquiera, un cascote cualquiera, en un extremo y comenzamos a girar, pero en una circunferencia vertical. Giramos en una circunferencia vertical. Entonces, ahora nosotros vamos a querer aplicar a esa circunferencia que está girando en vertical, la vamos a aplicar la ley, el principio de masa. ¿Qué sucede? ¿Cómo lo aplico? Entonces, yo en esa circunferencia voy a tener dos puntos extremos que van a ser bien abajo y bien arriba. Cuando nosotros estamos en el punto superior, en lo más alto de la circunferencia, el principio de masa dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero ahora es un movimiento circular, entonces aparece la aceleración normal según lo que hemos visto en movimiento circular. Esa aceleración normal, nosotros ya estudiamos que está vinculada con la velocidad inicial al cuadrado sobre el radio. Allá arriba, en el punto máximo, me voy a encontrar que tengo la tensión que ejerce el violín ese y el peso con la misma dirección. El peso del cascote que es AT tienen la misma dirección. Planteada así la ley de masa para esta situación, yo puedo tener que la tensión allá arriba, la tensión de la cuerda, corresponde a esta expresión matemática, la masa por la aceleración normal menos la gravedad. Pero ¿qué pasa? Allá arriba, la tensión se hace cero. Recuerdan ustedes que siempre cuando el cuerpo está llegando en lo más alto, un infinitésimo antes, la velocidad es cero. Aquí también, cuando el cuerpo está en lo más alto, la tensión de la cuerda se considera igual a cero. Entonces, para que esta tensión sea cero, la masa nunca va a poder ser cero, pero sí la aceleración normal menos la gravedad se hace cero y puedo despejar, además, la velocidad que tengo en ese punto, raíz cuadrada de G por R. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el punto? ¿Qué sucede en el punto más bajo? Acá, en este punto, ¿qué sucede? La tensión siempre va a ir hacia adentro, la tensión del violín, de la cuerda. Pero el peso de ese cascote va hacia abajo. Aplico la ley, entonces uno es positivo y el otro es negativo en el punto B, ¿no es cierto? Bien. Tengámoslo en mente ese grafiquito para analizar. Dijimos que la tensión es hacia el centro, siempre es positiva. El peso hacia abajo lo tomo negativo. Esto es la sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración normal, que es velocidad al cuadrado sobre el radio. Esta tensión en el punto más bajo tiene que soportar el peso del cuerpo y que proporcionar esa fuerza normal o centrípeta. ¿Por qué? Porque esta fuerza normal que tiene que lograr una determinada magnitud para que el cuerpo siga
dando vueltas para que el cuerpo pueda seguir haciendo la trayectoria circular. Otra aplicación de la ley de masas de Newton a un movimiento circular es el peralte de curvas. Cuando nosotros vamos viajando en una línea recta y de golpe se nos aparece, es decir, debemos respetar los carteles y las indicaciones que va a aparecer una curva. Si yo no respetara ese cartel, ¿qué voy a hacer? Voy a tender por inercia a seguir de largo. Si la curva no tuviese una determinada inclinación hacia adentro, digamos, hacia adentro, también voy a derrapar. Si la curva no fue construida con un determinado ángulo, una determinada pendiente, cuando entre, directamente voy a derrapar. ¿Por qué? Porque el peralte de curvas va a estar, es la pendiente que se da en las curvas a la calzada o a las vías del tren para poder compensar el propio peso y lograr que todas las fuerzas se mantengan en un plano horizontal. Este es un ejemplo. Este ejemplo va a aparecer en el apunte teórico, en la unidad de dinámica. Ahí está bien detallado, yo lo sinteticé nomás, pero ahí lo van a encontrar bien detallado. Suponga que la velocidad diseñada para la rampa es de 13,4 metros sobre segundo y el radio de curvatura es de 35 metros. ¿Cuál es el ángulo del peralte? Entonces, ¿qué fuerzas actúan? El peso del cuerpo, que siempre es una vertical, pero como estoy en una rampa, voy a tener una componente vertical del peso. Voy a tener las componentes verticales, vertical y horizontal del peso del cuerpo. ¿Por qué ahora voy a llamar dirección radial a la X? Porque es la que va a tender hacia el centro de la curva. ¿Cuál es la fuerza que va a actuar? En principio, vertical, el auto está en equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, la sumatoria de las fuerzas verticales es igual a 0. Esta NI, fuerza llamada NI con el peso, están en equilibrio. Pero esta componente horizontal, la componente horizontal, está afectada de una aceleración normal. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración normal. ¿Cuál es la única fuerza que actúa? N por el seno de tita. Igual a masa por la aceleración normal, que es B cuadrado sobre R. Si yo divido esta expresión 1 y la expresión 2, divido seno, las N se me anulan, las fuerzas N se me anulan. La tangente de tita divido M por B al cuadrado sobre R, dividido M por G, se me anulan las M y me queda R por G, G por R. Esta es la fórmula para calcular el ángulo de peralte que tiene que llevar una curva para que yo, respetando la velocidad para la que fue diseñada la curva, por eso también debemos respetar todos los carteles indicadores de velocidad. No puedo entrar en una curva a una velocidad mayor del cartel que me estaba anunciando. El cartel me decía que yo podía entrar a 80 kilómetros por hora, pero yo entré a 110. Es lógico lo que va a pasar, ¿no es cierto? Porque el ángulo está calculado para una determinada velocidad. Cuando enunciamos los principios de Newton,
dijimos que también íbamos a hablar de sistemas de referencias inerciales y no inerciales. Es así como Newton enunció sus principios siempre para los cuerpos en reposo, es decir, que la aceleración sea cero, la aceleración es cero, o bien están en un movimiento rectilíneo uniforme, aceleración nula. Ese es el marco de referencia que tuvo Newton para expresar sus principios. Pero resulta que también están los movimientos acelerados, ¿no es cierto? Que estudiamos rectilíneo uniformemente variado, circular uniformemente variado, movimientos curvilíneos. Y en todos esos movimientos existe aceleración. Entonces, ¿qué podemos pensar? Entonces los principios de Newton en esos sistemas no inerciales ya no corresponden, no se corresponden. Entonces, ¿qué podemos decir? Ponemos aceleración cero y seguimos usando los principios, lo cual es imposible, por lo que ya hemos estudiado, es imposible. Entonces, D'Alembert, que fue un estudioso también de la dinámica, él enunció un principio en el caso de que estuvieras trabajando en un sistema de referencias no inerciales. Porque él supuso que aparecían las fuerzas ficticias que iban a hacer la aceleración de la misma manera que en un marco inercial, que en un marco de referencias inercial. Entonces, ¿qué decía? Aparecía el concepto de fuerza ficticia y decía que estando en un vagón, en un auto en movimiento, los objetos se mueven porque aparece una fuerza ficticia igual y de sentido contrario a la fuerza que está produciendo el movimiento. Por eso él decía que la fuerza ficticia tenía signo contrario a la masa por la aceleración del sistema. Y el principio de D'Alembert decía que en todo sistema de referencias no inercial, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, incluidas las fuerzas ficticias, es igual a cero. Entonces ahora, a través de un ejemplo, vamos a tratar de ver cómo se presenta esta fuerza ficticia y cómo se relaciona con la aceleración del sistema. Para ello, tenemos dos vagones, dos figuras que representan un vagón. Dentro de ese vagón hay una pequeña esfera que cuelga de una cuerda del techo del vagón. Y tenemos, fíjense, hay una observadora inicial porque ella está parada en la esquina, ella está fuera, ella lo único que hace es mirar qué sucede con esta esfera cuando el vagón, el cuerpo, adquiere una aceleración hacia la derecha. Ella observa solamente. Pero en esta otra figura, el observador entra al vagón y mira también, va a mirar él, cuando el tren se ponga en movimiento hacia la derecha, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Este hombre, el que está en movimiento, él dice que aparece una fuerza ficticia que provoca la desviación de la cuerda, porque al ponerse en movimiento, esta esfera se desplazó un ángulo θ. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos hacemos ahora? Pero ¿cómo se relaciona la intensidad de esta
fuerza ficticia con la aceleración del vagón que mide esta persona, porque ella dice, no existe ninguna fuerza ficticia. Ella lo que dice es, el tren acelera porque esta fuerza T, esta tensión, tiene una componente horizontal y una componente vertical. La componente horizontal que va a ser T por el seno de tita. Y ella dice, T por el seno de tita, T por el seno de tita igual a masa por aceleración. Esta es, ella dice, esta es la que provoca la aceleración. Pero este hombre dice, no, la esfera se desplaza porque hay una fuerza ficticia. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con las aceleraciones. Bueno, de acuerdo, esto es un poco lo que yo les estuve diciendo, la observadora inercial, las fuerzas sobre la esfera son la fuerza T que ejerce la cuerda y la fuerza gravitacional. La observadora inicial dice que la aceleración de la esfera es la misma que la del vagón y que dicha aceleración la produce la componente horizontal de T. Ella dice esto, T por el seno de tita igual a masa por aceleración. En el sentido vertical hay equilibrio, ¿no es cierto? T coseno de tita menos que igual a 0. Siempre en el sentido vertical, porque si no, no se podría observar. Pero resulta que para el no inercial, el hombre que está dentro del vagón, la cuerda, al estar en movimiento, se desplaza un determinado ángulo. ¿Y qué es lo que dice? Que la esfera está en reposo y que de este modo la aceleración es 0. Por lo tanto, el observador no inercial introduce una fuerza ficticia en la dirección horizontal para equilibrar a la componente horizontal de T. Y afirma que la fuerza neta sobre la esfera es 0. De la misma manera aplicamos la ley el principio de masas, ley de masa o ley de la dinámica para este observador. ¿Y qué dice? T menos el seno de T por el seno de tita menos la fuerza ficticia es igual a 0. Y en el sentido vertical, equilibrio de las fuerzas. Si nosotros decimos que la fuerza ficticia es masa por aceleración del sistema, ya tiene el signo menos aquí en la ecuación, ¿no es cierto? Yo la llevo, hago pasajes de términos, ¿no es cierto? Hago pasajes de términos, voy a tener que T por el seno de tita va a ser igual a la masa por la aceleración del sistema. O sea que si yo trabajo algebraicamente estos dos sistemas de ecuación, tanto para la observadora inercial como para el observador no inercial, desde el punto de vista matemático yo tengo los mismos resultados. O sea que la aceleración sigue siendo la misma. Si bien desde matemática es lo mismo, pero desde el punto de vista físico, desde la interpretación física, las dos situaciones son diferentes, ¿no es cierto? Profe, le hago una consulta, Sí. porque no me está quedando claro. ¿A qué se refiere con que un sistema sea inercial o no inercial? ¿Cuál es la diferencia? ¿Con el observador? Porque siento que no. Claro. El sistema de referencia inercial, por definición, es aquel donde vos estás en reposo. Fíjate que la observadora inercial está parada
en una esquina y ve pasar el tren. Ella es considerada un sistema inercial, porque no está en movimiento. Mientras que el otro, el que se sube al tren en un sistema acelerado, el tren está en movimiento, hay aceleración. Y esa es la diferencia. Cuando yo digo sistema inercial, es porque no hay aceleración. Y cuando digo sistema no inercial, es porque está el objeto, la persona o quien yo esté buscando como sistema de referencia, está dentro de un movimiento con aceleración constante. ¿Te quedó claro? Sí, sí, profe, gracias. Bueno, lo único que cuando ustedes vuelvan a mirar las diapositivas, fíjense bien por qué la interpretación física no es la misma, porque las cuerdas se desvían de la misma manera en los dos sistemas de referencia, pero físicamente no es lo mismo, porque una dice, no, por el principio de inercia, bueno, se movió, pero hay una componente de la tensión de la cuerda que es la que produjo la aceleración. Y el inercial dice, no, la aceleración es cero, lo que pasa es que hay una fuerza ficticia que tiende a llevarte en sentido contrario. Son bien diferentes. Matemáticamente es exactamente lo mismo. Nosotros estuvimos estudiando caída libre en cinemática. ¿Se acuerdan que en cinemática teníamos en cada cosa, en cada movimiento, teníamos que hacer una cantidad de abstracciones? Decíamos, no tiene rozamiento, es decir, poníamos todas las condiciones. Y cuando hacíamos la caída libre decíamos que el cuerpo caía, pero que no se consideraba el rozamiento del aire ni la densidad del aire. Lo aislábamos totalmente. Pero ¿qué pasa ahora cuando un cuerpo cae, pero se considera la resistencia que pone el ambiente a esa caída? Se va a generar una fuerza. El cuerpo cae, ¿no es cierto?, con su dirección vertical, su peso, que es vertical hacia el centro de la Tierra. Pero se genera una fuerza hacia arriba, que se suele llamar una fuerza de arrastre, que va a depender de la forma del cuerpo, de las dimensiones, de la velocidad de caída, de las propiedades del ambiente. Estas caídas, considerando el ambiente, ya sea agua, aire, en el que cae, fue estudiado y enunciado por Stokes. Y esa formulita que ustedes ven responde a la fuerza de arrastre. Entonces, esa fuerza R es la fuerza de arrastre o resistente a la caída, o resistiva también, le pueden preguntar o pueden leer como fuerza de arrastre, fuerza resistiva en un medio ambiente, o la fuerza resistente a la caída, que va a depender. Delta es la densidad del ambiente, ya sea agua, aire, aceite. Esa es la superficie del cuerpo que cae observado en un plano perpendicular a la velocidad. Y Cx es un coeficiente adimensional de arrastre que depende de la forma del cuerpo. En el apunte tienen los distintos valores que va a tomar Cx. Esos coeficientes de arrastre son válidos según sea que caiga en un paracaídas, de qué manera va a caer. Y la b, que está elevada al cuadrado, es la velocidad de caída. Como en toda fórmula, yo si quiero saber la velocidad de caída del cuerpo, trabajo esta fórmula, ¿no es cierto? Trabajo esta fórmula, despejo de aquí,
o bien si quiero saber la fuerza resistiva, trabajo con esa fórmula. Bien, ahora vamos a estudiar el oscilador armónico simple. ¿A qué llamamos oscilador armónico simple? Lo podemos tener así como ustedes ven en la figura, un bloque que está unido a un resorte, pero este está en horizontal. Imaginen ahora que yo cuelgo el resorte y el cuerpo, la esfera, va a caer. Es exactamente lo mismo. Son osciladores armónicos porque el resorte hace un movimiento armónico en la medida que sube y baja, o bien que yo estiro el cuerpo o que comprimo a ese cuerpo. Por eso se llama oscilador armónico simple. Y las leyes en cuanto a movimiento van a ser, ¿se acuerdan que en un movimiento armónico simple despejaron la elongación, despejaron la aceleración que tenían en ese movimiento? Bueno, todo eso sigue siendo válido aquí. Pero aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo aplicamos la ley de masa. Allá en cinemática vimos la geometría nomás del movimiento. Ahora vamos a aplicar la ley de masa a este resorte. Entonces nosotros vamos a considerar que tenemos un bloque que está unido a un resorte, esto es un oscilador armónico simple, porque el movimiento que describe es un movimiento armónico simple. Cuando está en reposo, cuando el resorte está en reposo, se llama la posición de equilibrio. La fuerza, no hay fuerza aplicada, no apliqué fuerza, el resorte tampoco reaccionó, no se movió. Esa es la posición cero, o posición de equilibrio, como le vamos a ir diciendo más adelante. Ahora vamos a suponer que estiramos el resorte. Si yo estiro el resorte, aquí va a aparecer una fuerza hacia la derecha. Estiro una longitud X. Pero ¿qué pasa con el resorte? El resorte quiere volver a su posición inicial. El resorte reacciona con una fuerza elástica. El resorte quiere recuperar su posición de equilibrio. Esa fuerza elástica o fuerza recuperadora es directamente proporcional a la elongación que tuvo. ¿Por qué tiene signo negativo? Porque ustedes ven F sub S, yo la puse F sub S para hacer coincidir con la figurita, pero creo que en el apunte la llaman R, es lo mismo. Es un coeficiente K, que esta es la constante del resorte. Cada resorte tiene su propio valor de constante. Esta fuerza elástica o fuerza recuperadora. Recuerden que esta fuerza recuperadora trata de volver el resorte a la posición de equilibrio. Por eso tiene un signo negativo. Fíjense, cuando yo estiré el resorte, la fuerza estaba a la derecha, a la que estiré, y se elongó ese resorte un X positivo. Mantengamos en mente estos dibujitos para poder ver qué es lo que pasa cuando comprimo. Ahora yo comprimo el resorte. Empujo el bloque hacia donde está unido y lo tiro. ¿Qué pasa ahora? Esa fuerza elástica o fuerza
reactiva, esa fuerza recuperadora del equilibrio, ¿hacia dónde va a ir? Marcado en azul, hacia la derecha, porque yo le apliqué una fuerza, de compresión, una fuerza negativa, traté de aplastar este resorte, y iba en sentido negativo, y la elongación también es negativa, porque se fue hacia la izquierda. Pero fíjense que ahora la fuerza elástica o fuerza recuperadora se va hacia la derecha y tiene signo positivo. ¿Qué tienen que acordarse? Que la recuperadora, la fuerza elástica y la fuerza aplicada siempre tienen signo negativo. Esa distancia X se llama elongación, lo mismo que en el movimiento armónico simple. X era la elongación y R, la máxima, el radio de la circunferencia, se llamaba amplitud. Lo mismo, la fuerza recuperadora es menos K por X, donde K es la constante de formación. Bueno, eso ya se los dije, la constante de formación elástica del resorte. Cada resorte tiene su propia constante. Entonces, Profe, ahora... Sí. Consulta la parte Escucho. cuando dice ahí la amplitud, digamos, la máxima compresión es idéntica a la máxima Sí. elongación, sería, a eso se refiere con que tiene un radio. Claro, exacto. Sí. La máxima elongación es la amplitud. Se llama amplitud. Sí, exacto. Bien. ¿Estamos? Seguimos. Ahora voy a aplicar la ley de masas, el principio de masas, al bloque. Yo sé que fuerza es igual a masa por aceleración. Pero la fuerza recuperadora, es menos K por X. Despejo A, la aceleración, y me va a quedar menos K por X sobre M. O sea que la aceleración del bloque en un oscilador armónico simple es proporcional a su posición, a X. Y la dirección y sentido siempre es opuesta, por eso aparece el signo menos, opuesta a la dirección del desplazamiento del bloque desde el equilibrio, ¿no es cierto? Por supuesto que siempre estas fórmulas hay que analizarlas. ¿Para dónde tira la fuerza recuperadora del resorte? Si fue para la izquierda o si fue para la derecha. Entonces, esta es la aceleración para un oscilador armónico simple. Y vamos a ver el periodo. El periodo sabemos que es el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa. ¿Se acuerdan que en la clase de la ingeniera García Solá, cuando ella empieza movimiento armónico simple, describe qué es el péndulo, describe qué es la oscilación completa, una media oscilación? Y también el periodo de ese péndulo, o sea, el tiempo que tarda en ir, volver y volver a su posición inicial. Eso es una oscilación completa. Yo sé que cuando estudié movimiento armónico simple, la aceleración en el movimiento armónico simple era menos la velocidad angular al cuadrado por su elongación. Pero resulta que en un oscilador armónico simple, cuando aparecía una fuerza restauradora, la aceleración estaba dado por menos K por X sobre M. ¿Qué es lo que hago yo ahora? Igualo, puedo igualar estas dos aceleraciones, la del movimiento armónico simple y la del oscilador armónico simple. Y puedo despejar velocidad angular.
que es la expresión que ustedes están viendo en la diapositiva. Por otro lado, esta velocidad angular, yo sé el concepto de velocidad que yo tengo, que es espacio sobre tiempo, pero como es una circunferencia, yo sé que una vuelta entera, una vuelta completa es 2pi, y que el tiempo está dado por el período. Entonces, hago todo el reemplazo matemático, las igualaciones matemáticas que ustedes están viendo, y podemos decir que el período del oscilador armónico depende de dos propiedades, de la masa y de la constante elástica del resorte. Bien, ¿en qué hora estamos? ¿En qué hora estamos? Sí, tenemos tiempo. Bien, hasta aquí entonces, recapitulando todo lo que hemos visto, vimos los principios de Newton para un sistema de referencias inercial, es decir, estábamos en un movimiento rectilíneo uniforme o la aceleración era nula. Estoy en reposo. Vimos esos 5 principios, vimos la fuerza de rozamiento, cuando yo tenía 2 cuerpos en movimiento y aplicaba una fuerza a un cuerpo que empezaba a moverse, porque hasta cierto y determinado momento recién se podía mover. Y estudiamos la fuerza de rozamiento, los tipos de rozamiento. Eso eran movimientos lineales. Después dijimos que la ley de masa pasa a ser la ley de la dinámica, porque toda la dinámica yo la estudio, con la ley de masas, con la ley de la dinámica. Entonces cambiamos la trayectoria. Nos fuimos a una trayectoria circular. Y ahí vimos que podíamos, en una circunferencia, la ley de masas, cómo aplicaba cuando estaba girando, cuando yo giraba un objeto atado a un violín. También vimos en las curvas, en las vías férreas, en los caminos, en las curvas, cómo aplico esa ley de masas, ¿no es cierto?, cómo la aplicaba en esas curvas y llegaba a una expresión del ángulo de Peralte. Vimos desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista físico qué diferencia hay entre los dos marcos de referencia, el marco de referencia inercial y el marco de referencia no inercial. Fundamentalmente, si desde el punto de vista matemático las aceleraciones son iguales, pero desde el punto de vista físico dijimos que no eran iguales. Y por último, ¿qué nos queda aplicar ahora? Ya fue el cuerpo por una trayectoria circular, pero ahora el cuerpo va a estar en rotación. Ahora voy a aplicar una fuerza a un cuerpo que está en rotación. Entonces, para ello vamos a imaginar un disco. Imaginemos que tenemos un disco cualquiera. Va a depender de dónde yo le aplique esas fuerzas, si están aplicadas en su contorno o las aplico desde su centro. Ya estudiamos por estática que si yo aplico en su borde, como es el caso de la figura A, esto me generaban momentos, ¿no es cierto? Estas fuerzas iban a hacer rotar al plano donde se encontraba. El plano iba a rotar por aplicación de esta F1 y F2 en su contorno. Mientras que si yo la aplicaba en forma lineal, el cuerpo, si yo la aplico para acá, el cuerpo se desplaza para la derecha o se podía desplazar para la izquierda.
Son conceptos que estamos trayendo desde estática. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En ese cuerpo, de ese cuerpo que está en rotación, nosotros vamos a dividirlo en infinitas partículas, o sea, en infinitas, vamos a considerar una partícula de masa m. Bueno, todo lo que dice acá es lo que nosotros ya venimos desde estática sabiendo, el brazo de palanca y todo lo demás. El momento de una fuerza, en este caso que está en rotación, es el único que afecta a la velocidad angular. Si nosotros a este chiquitito, a esta partícula, a esto, que la llamamos M, le aplicamos una fuerza F, F sub I, le pusimos F sub I. Esta fuerza tiene dos componentes. Una componente tangencial tiene una componente tangencial y una componente normal. También esta partícula de masa M está ubicado por un vector de posición RI al centro. Como yo quiero sacar momento de esta fuerza, yo quiero sacar el momento de la fuerza, digo que el momento es la fuerza por la distancia perpendicular a la dirección, que es L. Fi por L, la distancia perpendicular, me va a dar el momento de la fuerza. Pero, ¿qué pasa? L, fíjense acá, L es igual, es un triángulo rectángulo, el cateto opuesto va a ser el radio por el seno del ángulo. Esta distancia L es R por el seno de θ. Reemplazo en esta expresión y voy acomodando de modo tal que me quede F por el seno de φ por el radio. En realidad, este dibujito, donde mejor se ve la componente tangencial, ese dibujito, acá es donde ven la componente tangencial de la fuerza y la componente normal. Fi por el seno de θ es la componente tangencial de la fuerza y es la única que modifica, porque esta fuerza tangencial es la que va dando el movimiento. La fuerza normal es la que tiende a que vaya haciendo la curvatura. Entonces, la fuerza tangencial, aplicando la ley de masas, yo puedo decir que es masa por aceleración. Pero ¿qué aceleración tengo? Si estoy en un cuerpo en rotación, tengo la aceleración tangencial. Por cinemática yo sé que esa aceleración tangencial, aceleración lineal tangencial, se relaciona con la aceleración angular, o sea, la aceleración de un movimiento circular, multiplicándola por el radio. La aceleración tangencial es alfa por R, que puedo reemplazar en la expresión de la fuerza tangencial. Entonces, tratemos de ir teniendo en mente las que fuimos haciendo. Sacamos que la fuerza tangencial, ¿no es cierto?, era igual a masa por aceleración tangencial, que es lo mismo que yo diga masa por alfa por R. Ahora aplico matemáticas y digo, si yo multiplico a ambos miembros por una expresión, la expresión no cambia para nada.
Entonces voy a multiplicar por R. La fuerza tangencial por R, esto es un artilugio matemático, multiplico ambos miembros por el radio. La fuerza tangencial por el radio es igual la masa por alfa por R. Pero ahora la multipliqué por R. Este R0 no sé por qué se fue, no lo tengan en cuenta. Después lo voy a borrar. Y así, ¿qué obtenemos? Fuerza por radio. Fuerza por distancia es el momento de la fuerza, el momento que produce la fuerza, que está dando el movimiento en rotación. Es igual a la masa por el radio al cuadrado. R por R, radio al cuadrado, por la aceleración angular. Si yo quiero aplicar a todas las partículas en que dividí el disco, tengo que decir que la masa el momento de todas las fuerzas resultantes, por eso aparece esta R, es la sumatoria del momento de cada una de estas fuerzas tangenciales, igual a la sumatoria de las masas por las distancias al cuadrado, por los radios al cuadrado, por la aceleración angular. Pero resulta, alfa es conocido para nosotros, es la aceleración angular. Lo que no conocemos es este término, sumatoria de las masas por los radios elevado al cuadrado. Y esto es lo que nosotros vamos a llamar, y lo vamos a estudiar más en profundidad, en la unidad número 9, el momento de inercia de masas. El momento de inercia de masas es el producto de la masa por la distancia elevada al cuadrado. Es una propiedad del cuerpo. ¿Por qué? Porque es una resistencia que pone el cuerpo cuando está en un movimiento de rotación. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que el principio de inercia, que decía que todo cuerpo, ¿no es cierto?, resiste a ponerse en movimiento lineal. Todo cuerpo tiende a permanecer en el estado en el que se encuentra. Ahora el cuerpo está rotando, entonces la masa pone una resistencia a ese movimiento en rotación. Y eso es el momento de inercia. Ese momento de inercia cambia, O sea, eso es... No sé si alguien iba a preguntar. Sí, yo iba a preguntar. O sea, que es el fenómeno que se produce, por ejemplo, cuando uno apaga un motor y el eje sigue girando por inercia. Claro, es por inercia, claro. Es por el momento de inercia. ¿Por qué? Porque ese motor está poniendo una resistencia a detenerse totalmente. Pasan unos segundos hasta que detiene totalmente. ¿Sí? Muy válido tu ejemplo, muy bien. Después nosotros, cuando estudiemos en profundidad momento de inercia, vamos a tener tantos momentos de inercia como ejes de rotación hayamos tenido. Después, el momento de inercia es una medida de la resistencia de un objeto a producir cambios en su movimiento de rotación. Lo que nosotros le pedimos siempre es la comparación. Así como les dijimos que no tengo que aprenderme de memorias la fórmula, lo que sí tengo que saber las leyes del movimiento, también tengo que saber que las fuerzas en las traslaciones que producen las aceleraciones lineales, cuando el cuerpo está en rotación, la fuerza se convierte en un momento de una fuerza. La masa en rotación se convierte en el momento de inercia. La aceleración lineal se convierte en la aceleración angular. Estos son pequeños tips de asociaciones totalmente válidas que vamos haciendo
que vamos haciendo para ir entendiendo el fenómeno físico. Y bien, hasta aquí llegó la clase de hoy y con esto hemos terminado dinámica. ¿Queda algo por preguntar, algo que no entendieron? No, profe, está claro todo. O sea Para que cuando profe. lleguemos, sí, escucho. Yo quería pedirle si puede explicar así brevemente lo del sistema inercial y no inercial, porque no me quedó claro esa parte. Bueno, suponete que vos estás en la esquina esperando el colectivo. Vos estás ahí en la esquina esperando el colectivo. Pasa el colectivo y vos decís, el objeto se mueve, hacete la idea de que tenés una esferita colgada. El objeto se mueve, ¿por qué se mueve? Porque hay una componente de esa fuerza, hay una componente horizontal que es la que produjo la aceleración de ese colectivo. ¿No es cierto? Sí. Estamos hasta ahí. El objeto se mueve porque hay una componente horizontal de la fuerza que produjo la aceleración. ¿Sí? Yo lo veo así. Pero vos estás dentro del colectivo. También, por ahí se puede ver como, por ahí con el tema del colectivo, por ahí no se distingue exactamente la fuerza, pero la fuerza la produce el motor que hace avanzar el colectivo. Por ahí un ejemplo más claro de horizontal podría ser un carro que está tirado por caballos. Esos son los caballos quienes ejercen esa fuerza. Ellos tiran el carro y ahí claro, es donde produce la fuerza horizontal. Claro. Sí, muy válido tu ejemplo. En ese caso, ¿no es cierto? Los caballos son los que ejercen la fuerza. Y vos estás parado y decís, bueno, se mueve, hay una aceleración porque hay una componente horizontal de la fuerza que es la que produce la horizontal. Pero ¿qué pasa cuando vas arriba del carro o cuando vas arriba del colectivo o arriba del vagón de un tren? Vos decís, no, si estábamos todos quietos, la aceleración es cero. Se mueve porque hay una fuerza ficticia. Si va contraria a la dirección de la fuerza, si yo estoy yendo para la derecha, se movió porque apareció una fuerza ficticia que equilibra a esa componente horizontal. Por eso la aceleración es cero. ¿Entendés cómo es el no inercial? No sé quién era que preguntó. Bueno. Yo, profe, pero sí bueno. ya entendí mejor ahora, que depende del sistema, o sea, de la referencia que se tome. Claro, depende de dónde yo esté. Sí. Si yo estoy abajo del carro o si me subo al carro. Porque yo arriba del carro, yo no voy a notar ninguna diferencia. Yo voy a decir, no, si estamos todos en equilibrio, porque hay una fuerza ficticia que equilibra con la fuerza, fuerza horizontal. ¿Entendés? Y cuando vos estás afuera decís, no, la aceleración es la que produce la fuerza horizontal. Esa es la diferencia. Claro, Ezequiel, en realidad, no sé si lo entendiste, pero sería, si vos estás arriba del, ya sea el colectivo, la fuerza ficticia es, no sé si les pasó, si cuando iban en el colectivo, que van parados, cuando el colectivo arranca, sentís que vas en el sentido contrario, una fuerza que te empuja, esa sería tu fuerza ficticia. Esa es cuando vos sentís decís, cuando el colectivo comienza a avanzar. Sí, exacto, porque hay una fuerza que vos decís, ¿quién me empujó?
Claro, Porque yo eso es tendí lo que para ir hacia atrás. Yo tendí para ir hacia atrás. Fíjate qué te pasa cuando vas en auto. ¿Qué te pasa cuando el auto dobla? ¿Qué pasa? Se caen todo. Arriba vos llevabas, ponerle la llave, el celular o qué sé yo, cualquier cosa. Tiende a caerse hacia el lado derecho, porque vos estás doblando, ¿no es cierto? Eso también es por fuerza ficticia. Por ahí decimos, no, la fuerza centrífuga no se equilibró con la centrípeta, por eso se me cayeron las cosas. No, pero la explicación es que apareció una fuerza ficticia que tendió a, si no tuviste la precaución, vieron que siempre hay que llegar a una velocidad menor para agarrar una curva. ¿Por qué? Porque tendés a ir de largo, ¿no es cierto? Eso es por la inercia. Se te van las cosas para un costado por efecto de esa fuerza ficticia que apareció en ese momento. ¿Sí? Sí, profe. Muchas gracias, disculpe. No, hijo, si estamos acá es para preguntar. Ustedes están del otro lado para preguntar y los docentes estamos para responder. Por eso les decimos, las consultas no molestan. Ayer no hubo nadie en la clase de consulta, nos quedamos esperando hasta las 3:30 y no apareció nadie. Bien, otra, a ver, no sé si fuiste leyendo el chat, Emilce, ¿qué había para contestar? No, nada así. Lo único que dijeron era Bueno, sí, ni veo que una no hay. cosa. Es decir, que querían que le subamos que el material de dinámica, Sí, eso nomás. sí. El Eso, material de otra dinámica. cosa, no hicieron ninguna pregunta. Sí, yo esta Fui tarde contestando. Sí. yo esta tarde reviso las diapositivas porque he visto unos subíndices por ahí que están de más, las corrijo y las subo. Y subo el capítulo de dinámica, el del apunte teórico. Eso es todo. Por ahora. Ninguna otra cosa más. Bueno. El lunes los esperamos a todos en la clase de teoría. El lunes quedamos en teoría, ¿no es cierto? Sí. A las 8, sí, a las 8. A las 8 de la mañana teoría, a partir de las 8 de la mañana. Y el martes tienen práctico que se va a hacer la parte de dinámica. Cada uno con su grupo y con el link que le corresponde al grupo. Y el lunes con el link de teoría. Así son. Cuando hay práctico, el link que les corresponde al práctico, y cuando hay teoría, con el link que corresponde a teoría. Así de fácil nomás. Bueno, una pregunta. Aclaramos. Sí. El link es el mismo, digamos, el de teoría es el mismo. Exacto. Este es el mismo. Y tu práctica es... pero le aclaramos a los grupos D y E. O sea, los grupos que tienen con la ingeniera Emilce y conmigo. El martes. Estos van el martes a las 9 de la mañana. Tengan en cuenta que nosotros, como nosotros damos los días jueves, pero ahora nos vamos a trasladar al martes para no quedarnos atrasados con los ejercicios de dinámica. Nosotros vamos a comenzar a las 9 de la mañana con nuestro link de práctica. ¿Sí? Y los parciales los vamos a subir la semana que viene. Lunes, martes van a tener las notas de los parciales. Ok, profe, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y pueden ir desconectándose. Chao, profe.